Buenos días, feliz primavera. Viernes 21 de marzo del 2014 te saludamos en Radio Mujer con mucho gusto de que además tengamos un tema el día de hoy e invitados que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Este programa va dedicado a todas las niñas y niños con síndrome Down y a todos sus papás que han participado activamente en saber más para darles en cada momento lo que necesitan. Si se trata de educación en casa, si se trata de inclusión en la escuela, si se trata de bienestar con respecto a sus derechos, si se trata de su salud, porque hoy es viernes y sabes que los viernes tenemos pediatra en casa, y sí, tenemos pediatra en casa. Colegio de Pediatría de Jalisco tiene con nosotros cada viernes de mes y está aquí en esta ocasión el doctor Alberto Campos Arias, que es pediatra y es infectólogo, y con él más tarde platicaremos sobre las infecciones y el verano y las vacaciones, para que si tú ya quieres ir armando tus preguntas, para que si quieres aprovechar la consulta que nos brinda, pues aprovéchalo. Hoy es el Día Internacional del Síndrome Down, vamos a entenderlo también desde la salud, como médico nos explicará, nos van a apoyar en el tema la maestra Erika Berlanga Sánchez del Instituto Nuevo Sol, el Instituto para Niños Down, es una asociación civil. Tengo aquí también conmigo al presidente de esta misma asociación, el licenciado Rafael Tamayo. A los tres, bienvenidos a Club de Mamás, buen día y feliz fin de semana. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿dónde empezamos? Existe, porque la ONU lo decreta, el Día Internacional para el Síndrome de Down. Supongo que es un día que no puede pasar desapercibido, que debemos hablar del síndrome, pero vamos a hablar de las niñas y los niños que lo tienen, sí, y de los padres. Entiendo que para las familias existe todo un entorno que necesita apoyarles para poder sacar adelante a sus hijos. ¿Quién comienza, maestra? Yo creo que con Erika nos podemos dar un primer paso hacia allá. Pues hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down, está enfocado precisamente en la trisomía que se genera en el par 21 de síndrome de Down. Hablando con respecto a lo que comentaba de los chicos cuando nacen con este síndrome, pues es para mí increíble compartirles pues que los papás ¿Trabajas con ellos? Sí, claro, yo con trabajo los con niños, ellos, las niñas y los papás. Así es. Al momento de saber que tienen un niño con esta discapacidad, de repente sí genera un poco de incertidumbre al no tener la información adecuada al respecto sobre este síndrome precisamente. Muy bien, bienvenidos los testimonios, experiencias, llamadas, mails. Puedes entrar a la sala de chat en nuestra página web y escribir, y hago este llamado a los papás y a las mamás que me escuchan que tienen niños con síndrome Down. Doctor Alberto, buenos días. Buenos días. Desde la pediatría, nos decía ahorita Erika, la trisomía, ¿qué es? ¿Qué características reúnen los niños que nacen con síndrome de Down? Bueno, mira, los niños con síndrome de Down pueden tener una gama de datos clínicos, de malformaciones, se puede decir, porque no todos los niños Down presentan las mismas características, pero bueno, también tienen algún grado de disminución de sus problemas o de sus facultades mentales. Entonces, es ahí donde, bueno, organizaciones como esta entran en su trabajo para ayudarles. Nosotros los pediatras lo que hacemos es detectarlos a tiempo, y esto hablo de los que recibimos un bebé en un parto, en una cesárea. Tenemos que estar muy acuiciosos y saber diagnosticar esos pequeños datos o fenotipos que pueden presentar estos bebés y diagnosticarlos pronto, a tiempo, antes de 3 meses tener ya el diagnóstico para que puedan ser atendidos a tiempo, rehabilitados y finalmente puedan ser autosuficientes en su vida adulta. Porque ahorita vamos a platicar de eso, cómo se ha ampliado la expectativa de vida, ¿no? Y cómo ha cambiado también el abordaje para las familias con algún pequeño que tenga síndrome Down. Yo les pregunto, ¿podría haber ahorita en algún hogar una pequeña o un pequeño que tenga síndrome Down y que no haya sido
detectado, diagnosticado, identificado? ¿Es posible? Yo creo que es difícil porque las características de un niño de síndrome de Down se dan desde el nacimiento. Y son visibles físicamente. Físicamente, exactamente. ¿Cuáles son las características más obvias, sí, principales? Bueno, mira, las más visibles son, por ejemplo, la naricita, ¿Sí? el puente nasal deprimido, los ojos rasgados un poquito, Sí. y tal vez la lengua ¿Es salida, grande? ¿Su lengua es prominente. grande? Prominente. Prominente. Esa lengua, esas características, así nada más de ver la carita, nos hace pensar que pudiera tener eso. Okay. Más si uno ya los explora bien, Sí. les encuentra, por ejemplo, separados ¿cómo se llaman? Tetillas, pezones. Sí, los pezones, separadas, una hernia umbilical, separados los dedos de los pies, una línea única en la mano, en la palma de la mano. Son fenotipos así muy generales. Okay, pero, su constitución en el músculo esquelético. Más flácidos, es más flácido. Más flácidos los niños, y tienen tendencia a tener algunas malformaciones internas, que eso es lo más importante, detectarlos a tiempo. Claro. Porque un niño que tiene una atrofia intestinal, una cardiopatía importante, bueno, pues son niños que si no se atienden a tiempo pueden repercutir en sus siguientes meses de vida, ¿no? Rafael, usted está como presidente de este Instituto para Niños, Instituto Nuevo Sol, para niños Down. Nos platicará después de la pausa comercial Claro. cómo es que surge este apoyo, qué tipo de precisamente abordaje en un proyecto psicopedagógico que ofrecen, es el que de alguna manera ponen a disposición de los papás. Después de la pausa comercial platicamos más con usted. Te saludamos desde Guadalajara, Jalisco, en México. Estás sintonizando esta frecuencia de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y en el programa de hoy tenemos información para los papás de niñas y niños con síndrome Down. Nos explicaban qué es, cuáles son sus características. Y tengo aquí a un papá que nos va a dar justo la experiencia, no solo directa, de tener a una criatura con estas necesidades especiales, sino además de darse a la tarea como papá de buscar y de fundar, en este caso, bueno, ya nos platicará el presidente de la asociación, el licenciado Rafael Tamayo, todo el camino de este Instituto Nuevo Sol. ¿Cómo Claro. empieza el camino? Bueno, el camino propiamente como papá, Sí. Inicia con el nacimiento de Miriam, Sí. mi hija, que actualmente tiene 20 años, 21 años. Y la primera noticia que recibe uno como papá al momento de que ella nace, de que su hija posiblemente tiene un síndrome de Down, porque así me lo dijeron a mí, posiblemente, hasta no comprobarlo. En el hospital, el pediatra. El neonatólogo. pediatra, exactamente. ¿Por qué? Por los rasgos que en ese momento representaba, pero no era un diagnóstico definitivo, ¿no? Era una sospecha. Una sospecha. Al momento de que lo reciba y la atiende el pediatra, nos da la noticia que efectivamente era un síndrome de Down, independientemente de hacerle un cariotipo, que es el método de estudio que se utiliza para confirmar exactamente qué tipo de trisomía. Y en ese caso no tardó el tiempo para hacerlo, porque sí son estudios que son un poquito caros. Pero al final nos lo confirmaron. A raíz de eso inicia un caminar con la niña, porque dentro de las características de los niños con síndrome de Down es la flacidez de sus músculos. Son niños que si no se atienden con una terapia a la temprana edad, difícilmente van a caminar pronto. Digo, eso fue lo que nos comentó el pediatra, y al momento nosotros lo que hicimos fue llevarla a un lugar para que nos enseñaran y darle terapia, que fue muy difícil encontrarlos en Guadalajara, solamente sin... O sea, no era llevarla a cualquier lugar de estimulación claro temprana. que no, claro que no. Necesitabas un especialista. En realidad si es estimulación temprana, Ajá. no se requiere un especialista, simplemente es darle sus ejercicios. Sí. Y fue avanzando, poco a poco fue creciendo, y a raíz de eso la búsqueda de instituciones que ayudaran a los niños, más que nada
a incluirlos dentro de la sociedad, fue como nos juntamos varios padres de familia y fundamos Un Nuevo Sol. Exactamente hace 15 años estamos celebrando nuestro 15 aniversario desde el 99 y nos dimos a la tarea precisamente de conseguir maestras calificadas para que nos ayudaran a darle terapia a nuestros hijos. Y así fue como surgió Un Nuevo Sol. Ahorita nos hablas de la terapia física, ¿no? Así Pero es. entiendo, como todo ser humano, que requiere un abordaje interdisciplinario, ¿no? En los niños y niñas con síndrome Down, creo que tienen además una especial inclinación hacia la música. Claro. ¿Sí? Entonces, supongo que también esta parte debió abordarse. Nos platicará Erika, porque hoy dan una conferencia sobre lectoescritura, lenguaje, alfabetización emocional para personas con síndrome de Down. Ya no estamos hablando solo de niños con síndrome de Down, sino personas con síndrome de Down. También porque supongo que ha cambiado mucho el abordaje en estos últimos años. Tú eres especialista. Así es. ¿Cómo de cuando nace Un Nuevo Sol al día de hoy, qué es lo que ha cambiado más justo en esta especialización? Pues mira, en especial siempre buscamos ofrecer estrategias novedosas, estar capacitándonos todo el tiempo, estrategias educativas que fortalecen el aprendizaje de los alumnos que tenemos en la escuela, ya sea en el área sensorial, en el área de lectoescritura, en todos los campos formativos, para además de que adquieran un conocimiento, también desarrollen sus habilidades y potencializarlas y puedan desarrollarse en todos los aspectos de su vida y fomentar la independencia y la autonomía. Entonces trabajamos en Un Nuevo Sol con el programa de lectoescritura, que es el método troncoso, que es un método que nos enseña de manera global a leer y a escribir. También trabajamos con un método, se llama método fonético gestual, que es el que nos proporciona un mejor lenguaje, una mejoría en la pronunciación de los fonemas del lenguaje. Es un método que utiliza un gesto y se incluye la grafía y el sonido. Ambas hacen un puente para fomentar que tengan una mejor pronunciación y que haya un mejor fonema en la pronunciación. Y también se trabaja con la alfabetización emocional, que es un programa que llevamos ya años atrás, en donde se enseña a los chicos a hablar sobre sus emociones, a que distingan cuáles son sus emociones, el saber por qué funcionan las emociones de alguna manera, el que entiendan su conciencia corporal, su conciencia emocional, y puedan identificar sus emociones, el saber por qué se sienten de determinada manera. Es un programa que se realiza mediante diversos juegos, actividades en casa, en la escuela, y nos permite a ellos darles la facilidad de entender un poquito su contexto y de poderlos incluir un poquito a diferentes. ¿Qué nos hace falta saber como sociedad? Les pregunto a Rafael y a Erika, que están más empapados de todo esto, en el tema de la inclusión de personas con síndrome Down. ¿Qué nos falta? Ustedes ya tienen los lentes puestos, identifican las necesidades y las características, y a veces creen desde su lugar, ¿cómo es posible que tanta información que hay ahora, tantos avances que hay, y en muchas cosas como sociedad seguimos en pañales, ¿no? ¿Cuáles serían en específico para las personas con síndrome de Down lo que habría que cambiar o que mejorar? Mira, desde que iniciamos en Un Nuevo Sol la educación especial, han ido cambiando muchas cosas. Por ejemplo, las redes sociales son mucha comunicación. Por ese medio nos contactan papás y todo inicia en la familia, ¿no? Es tratar de que los hijos conozcan de las diferentes discapacidades que existen, y en este caso en la sociedad también se conozca por medio de la familia. En Un Nuevo Sol tratamos de llevamos un programa y tratamos de que nos conozcan, y se llama Ven a Conocernos, donde invitamos, nos acercamos a las escuelas, a la sociedad, por medio de derechos humanos, para involucrarlos y decirles, mira, ven a conocernos,
qué significa el síndrome de Down, les explicamos por qué se da el síndrome de Down y tratamos de incluirlos, pero a la sociedad sí se hace falta demasiado, y no solamente en el caso de la discapacidad por síndrome de Down. Dime 3 cosas antes de que nos vayamos. Yo creo con inclusión. ¿Cómo? Tratando de... Dejando de verlos diferentes. De ver, exactamente. Incluirlos dentro de la sociedad, como un niño, pues que con sus limitaciones, que quiere ir al cine, que quiere pegarle a la pelota, niño, que debe tener su fiesta, que tiene sus amigos, ¿sí? Así es. Y además un niño que además va a hacer berrinche, se va a enojar, va a perder las cosas, pero no porque tenga el síndrome de Down, sino porque es un niño. Así es. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué otra cosa? Aparte de la inclusión, yo creo el que lo conoce, el conocer de las discapacidades que existen, porque muchas veces tratamos tal vez a un ciego de una manera diferente cuando no conocemos qué implica ser ciego, ¿no? Porque nunca hemos estado ciegos. Entonces yo creo que también es el incluirnos como sociedad, tratar de conocer más de las discapacidades que existen. Bien. Involucrarnos más. ¿verdad? Y involucrarlos dentro de la sociedad. Erika, ¿quieres agregar algo? Pues podría aunar que también, lejos de la discapacidad, también entender que tienen capacidades y que debemos aprender a desarrollar sus capacidades, que eso nace en casa, el entorno es muy importante, y el conocerlos y permitir que ellos mismos se conozcan y conozcan sus habilidades y sus capacidades nos permite también incluirlos en la sociedad. Pues estamos invitados, porque así nos lo hicieron saber, padres de familia, maestros, terapeutas de personas con síndrome Down y público interesado. Hoy viernes comienzan a las 11:30 de la mañana en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, en el Auditorio Silvano Barba, esta conferencia, esta celebración y por supuesto, bueno, una reseña histórica del trabajo de Un Nuevo Sol. Felicidades al Instituto para Niños Down, Asociación Civil, por estos 15 años. Ya pusimos en nuestra página de Facebook una liga para que ustedes también tengan acceso y los papás y mamás y expertos se unan tanto desde la comunidad médica como de la educación para asistir y tener más información. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctor, ¿se queda con nosotros? Sí, claro. Porque más allá del síndrome Down, la salud de niñas y niños y jóvenes en vacaciones, no sé por qué, pero toma como un auge distinto. Una, porque nos distraemos los papás, otra porque vienen justamente o deja de haber escuelas. Después de la pausa comercial vamos a platicar con el doctor y las preguntas son bienvenidas. Es viernes de pediatría, el Colegio de Pediatría de Jalisco está aquí con nosotros. Son las 10:34 y es viernes, entonces tenemos pediatra en casa. El doctor Alberto Campos nos va a ayudar a entender cómo las infecciones en cualquier momento del año pueden surgir, pero llega la primavera, llega el calor, el sol, vendrán las vacaciones, entonces hay que tomar nota de las sugerencias que nos hace, doctor. Bien. Infecciones, híjole, ponen el dedo en la llaga muchas veces con las vacaciones, echan a perder vacaciones porque nos tenemos que quedar o tenemos que darle medicina al niño. Claro, Claudia, es muy importante que toda la población esté al tanto y al pendiente de todo lo que puede ocurrir en esta época de verano o de primavera, ya con calor y sol y todo eso. Es común y es frecuente que las vacaciones que están programadas para 3 días después se vean afectadas porque el niño empezó con fiebre o empezó con un cuadro de diarrea o algún problemita de salud y se suspenden vuelos, se suspenden reservaciones, viajes, etcétera, por un problema que a lo mejor era inevitable, pero que a lo mejor sí pudiera haber sido fácilmente detectado y tratado a tiempo o por lo menos prevenido. Cuando ya decidimos o estamos de vacaciones, siempre tenemos que tener algunas medidas importantes para evitar que esas vacaciones se vean frustradas. Lo más común es que ocurran cuadros de diarrea, sobre todo porque no estamos acostumbrados a otro tipo de alimentación. En casa pues preparamos y tenemos todas las medidas higiénicas, pero vamos fuera de nuestra casa, a Chapala, sí, a la un playa, rancho, al balneario, entonces tenemos que comer alimentos ya no que se salen de nuestras manos la preparación. Entonces
aún así tenemos que tener todas las medidas posibles, sobre todo con nuestros hijos, porque ellos tienen menos defensas, su sistema inmunológico es más débil, entonces con menos carga bacteriana, con menos carga de toxinas bacterianas, pueden fácilmente enfermar, lo que en un adulto a lo mejor no le va a pasar nada, pero un niño pequeño va a tener un cuadro grave de intoxicación alimentaria, de infección intestinal, y bueno, pues nos va a amargar un buen rato porque el niño se va a deshidratar, se va a poner mal, y bueno, pues si no lo llevamos a donde lo atiendan a tiempo y bien, bueno, pues puede complicarse con cualquier otra cosa. Y luego, el sol, cuidarnos del sol, la piel es muy delicada y los niños pequeños sobre todo no tienen por qué estar expuestos tanto tiempo al sol, hay que usar lo que ya en la actualidad ya existe, son bloqueadores solares, si son las horas más fuertes del sol al día, bueno, pues que se estén a la sombra, no es importante que estén todo el tiempo al sol, los niños fácilmente se insolan y las quemaduras del sol también son importantes, eso también puede hacer que se nos terminen bien las vacaciones, el niño ya se va a quedar encerrado, va a tener que ir al médico y aplicarle una serie de cosas que ya son incompatibles con el agua de la alberca, por ejemplo. Y luego picaduras de insectos. Los picadores de insectos no es cualquier cosa, desde un zancudo que puede tener una lesión que se puede infectar y que bueno, se le va a hacer un absceso, una lesión ahí que le va a dejar cicatriz a lo mejor, hasta lesiones, hasta enfermedades transmisibles por picadura de insectos, como el dengue, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado también, pues de aislarnos un poquito de los insectos con mallas, con lo que sea, insecticidas o si se puede, bueno, pues rociar ahí algo. Bueno, también hay otras picaduras que a lo mejor no son tan severas, pero que sí nos pueden hacer pasar un mal rato, como picaduras de abejas, de avispas, que bueno, pues también ahí la forma de evitarlo es no ponernos perfumes, porque eso las atrae, eso hace que... Bueno, los niños no tendrían por qué usar perfume. No, pero hay en ocasiones también algunas cremas que tienen bastante perfume también a los niños pequeños los atraen, entonces eso por un lado. Y bueno, otras opciones, bueno, pues si los niños comen algo dulce, pues eso trae a las abejas y se llenan las manitas, su carita de... ¿Qué hacer cuando a un niño le pica una abeja, doctor? Mira, por lo regular una sola abeja solamente nos va a dar un dolor terrible, una molestia, se va a inflamar una parte. Un solo piquete no es tanto problema, hay que poner hielo para evitar, si está el aguijón ahí visible, hay que extraerlo de forma tal que no inoculemos el veneno, porque bueno, queda ahí un globito de veneno en el extremo del aguijón, y si nosotros lo presionamos así, pues estamos inyectando el veneno que está ahí. Lo que hay que hacer es nada más rascarlo y tratar de sacar luego el resto del aguijón. Y luego aplicar hielo, si es necesario darle un analgésico, pero si de repente hay niños que pueden hacer una reacción severa, pues bueno, ahí ya hasta shock anafiláctico pueden hacer los niños, entonces hay que llevarlos al médico pronto porque puede representar una urgencia, aun cuando sea solo una sola picadura, ya no se diga si son varias. Y ya no se diga si hay otros bichos por ahí, porque pues nos quedamos en una abeja común, pero también en nuestro territorio nacional, aquí en México, el tema de los alacranes, doctor, sí, llega el calorcito y empiezan a salir. ¿Qué se hace con un piquete de alacrán que a un niño le pique un alacrán? En Jalisco tenemos algunas variedades de alacrán que son sumamente tóxicas, que sí nos representan riesgo para los niños. Riesgo no solamente de poner mal a un niño, sino riesgo de su salud completa. Entonces, hay que ir a urgencias. Ahí sí no es que ponle esto, ponle aquello. No, acude, porque entonces el niño tiene que estar en observación un buen rato. La sintomatología, por más leve que sea, no es nada agradable. La sensación que se siente con la intoxicación por el veneno del alacrán es muy, muy severa y puede llegar inclusive a haber casos fatales. Entonces, acudir rápidamente. Y ahí el médico, el hospital, el servicio de urgencias tendrá los medicamentos específicos para disminuir paulatinamente la sintomatología de esos niños. Igual las picaduras por arañas, algunos arácnidos son letales, son graves. Entonces, bueno, pues si andamos en el campo expuestos, primero, bueno, pues no andar descalzos, tratar de traer botas siempre, los niños traerlos con botita para que no estén expuestos, y no solamente a eso, sino hasta
picaduras o mordeduras de víboras, ¿verdad? También hay casos. Sí, también. Bueno, ahorita podríamos hablar de accidentes que han ocurrido con los niños en el verano, y entonces nos tendríamos que extender como hasta las 2 de la tarde. Pero como solo tenemos un ratito, pues vamos a seguir con estas sugerencias que tienen que ver con las infecciones, como las más comunes en esta temporada de vacaciones, en esta temporada de calores. ¿Es el hecho de la temperatura más alta, doctor, lo que favorece o lo que pone en riesgo, en este caso, a la salud? O sea, ¿las infecciones hacen fiesta en vacaciones? ¿Sí? ¿Es más fácil que se infecten de algo los niños? Es así, es una cosa muy lógica. Las bacterias proliferan más en los alimentos, en el agua preparada, sobre todo porque si están expuestas a la temperatura ambiente se desarrollan más rápido. No así en temporada fría, que por lo regular los alimentos no llegan a contaminarse tanto o las bacterias no crecen tan rápido. La preparación de los alimentos tiene mucho que ver, pero si un alimento está expuesto 2 o 3 horas fuera de la refrigeración, entonces las bacterias proliferan, y si aún así los cocinan mal, o son alimentos que por sus propias características llevan baja cocción o poca preparación, entonces el riesgo de que las bacterias mueran o que las toxinas bacterianas que ellas producen estén ahí presentes son altos. Okay. Entonces es el clima más que nada que hace que se proliferen más y permanezcan más tiempo. Entonces tendríamos que, por el simple hecho de sentir más calor y saber que la temperatura aquí en primavera y en la mayor parte, cuando menos donde nos estén escuchando en la radio o en internet, que se sienta ya este cambio de estación, hay que tomar precauciones en el tema del transporte de los alimentos. Transporte, ¿sí? O sea, el lunch que se prepara en casa en la mañana puede ser que esté hecho con higiene, con cuidado, pero si ya pasaron 3 o 4 horas para que el niño se lo coma, puede ser que ya las bacterias que normalmente están ahí hayan proliferado. Entonces hay que utilizar estas loncheritas térmicas para mantener una baja temperatura. Así es. Y bueno, también algunas otras características en los alimentos, pues sobre todo si vamos a consumir alimentos de la calle, de lo más cerrado que se pueda, no de esas aguas que venden así que te las sirven y yo creo que hasta meten la mano cuando no los vemos. Hay que tener mucho cuidado porque las bacterias también puede ser que alguien normalmente sea portador de esas bacterias, digamos, como salmonela, por ejemplo. Que esté en contacto con así es. Y entonces el preparador de alimentos puede ser el agente. Y lo que pasa que en este tiempo, como consumimos más aguas frescas, más paletas de hielo, etcétera, ahí puede ir la bacteria, puede ir la toxina bacteriana. O sea, no porque estén heladas ya se mató el bicho. No, ahí están. Doctor. O sea, que los raspados así de guanábana. El agua de esos raspados es lo que más contamina. Quizás no tanto todo lo que le agregan de dulce, y todo aquello, no. La fruta. El hielo. El hielo. O sea, ¿dónde está el hielo? Sabemos que es la principal fuente de contaminación y de infección. Después de la pausa comercial vamos con sus preguntas, ¿les parece? Nuestros teléfonos a su disposición, nuestro sitio web www.radiomujer.com.mx. Volvemos. 10:49. Seguimos platicando con el doctor Alberto Campos, y que también, por supuesto, yo te invito a que tú platiques con él. Tenemos la opción en www.radiomujer.com.mx. Saludo a nuestros amigos que están en Austin escuchándonos y viéndonos por el internet. Ahí tienen la sala del chat en línea en el que pueden escribir sus mensajes, sus preguntas, las infecciones en todos lados, en todos los estratos sociales, en todas las temporadas, pero en particular, platicando de la primavera que llega y de los calores, está esta opción, pues creo que más que opción sería como obligación de cuidarnos más y cuidar más a los niños, porque sí se pueden enfermar más. Las infecciones de estas que ya le implican a la mamá no ir a trabajar y al niño no ir a la escuela, doctor, estas grandotas donde ya hay que llevar un tratamiento con un diagnóstico del pediatra y por supuesto con un seguimiento, ¿también proliferan más en esta época de calor? O sea, paperas y varicela y todas esas. Sí, también es temporada, mira. Casi todas las enfermedades exantemáticas que no han sido erradicadas, por ejemplo, sarampión no podemos hablar
porque prácticamente ya tenemos muchos años que no vemos esos. Pero sin embargo, otras exantemáticas como roceola, varicela, etcétera, es la temporada en la que aparecen. En cuanto inicia el año y casi parte de la primavera, por allá en mayo y junio deja de haber. No es que deje de haber, más bien disminuyen un montón los casos, casi ya no se ven. Ajá. Pero esta es la época en la que estamos viendo más varicela, por lo regular. Es muy contagiosa, ya sabemos, en cuanto vemos las primeras lesiones y tenemos el antecedente de que un niño estuvo en contacto con otro que sí le dio varicela, bueno, pues hay que sospechar, más si no tiene la vacuna. La vacuna ya está disminuyendo muchísimo los casos. Otras enfermedades exantemáticas no es así, no hay vacuna inclusive para la roceola. Las enfermedades respiratorias, por ejemplo, aunque son propias más de la época de frío, de fríos, no deja de haberla y la seguimos viendo en segundo lugar. Después de las gastrointestinales, las infecciones respiratorias de cualquier tipo, incluyendo la influenza que no ha desaparecido. O sea que si ya estábamos cantando victoria con que, ay, qué bueno que ya empezó a hacer calor, porque así el niño ya no se va a enfermar. No, en cuanto uno se desboca con las acciones que uno hace, es decir, ya empiezas a entrarle duro a los fríos, a las paletas, a la ya agua no te llevas fresca, suéter, ¿no? Ya entonces de repente te enfermas. ¿Por qué? Porque hiciste caso omiso de las indicaciones para que no te dé una de estas enfermedades infecciosas. Y los contactos y los contagios, y bueno, pues uno relaja la disciplina en ese aspecto como papá. Y bueno, pues en es ese cuando y los en niños... otros, doctor. Entonces, sí, si tú mismo sientes calor, dices, bueno, está bien que claro, se que ande tomen, descalzo, que tomen ¿no? miel, que anden descalzos. Sí. Pero bueno, es también parte de esta temporada y las debemos de tomar en cuenta. Un aspecto importante en la temporada de vacaciones es como los niños están más tiempo en casa, expuestos, también aumentan los accidentes en el hogar. Y eso es un aspecto importante porque, bueno, si no tenemos las medidas importantes en casa para evitar ese tipo de accidentes en niños muy pequeños que no miden todavía el peligro, pueden tener un problema importante de salud, llámese quemaduras, llámese caídas, llámese electrocutarse, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de problemas son evitables, 100% evitables, con vigilancia, con tapando los contactos de nuestra casa, de los eléctricos, y bueno, pues evitar que los niños se suban a la azotea, escaleras, etcétera. Todo eso para, pues, entre menos riesgo tengan los niños, bueno, pues hay que evitarlo al máximo. Y es la temporada en la que aumentan. Y ya no se diga si salimos de vacaciones, entonces el riesgo de accidentes también aumenta. También tenemos que tener medidas importantes al lugar donde vayamos a hacer de vacaciones, ya sea el campo, a la montaña, a la playa, etcétera. O simplemente quedarnos en casa, ¿no? Los hábitos de la familia, la dinámica familiar cambia cuando los niños no están yendo a la escuela. Y más si los papás trabajan y los niños ya, pues de 8, 10, 12 años, se quedan solos en casa, bueno, pues siempre tiene que haber un adulto o alguien que esté al pendiente de ellos. Fíjese, doctor, que ayer con una nota que pues yo creo que muchos de ustedes conocieron aquí en Guadalajara, Jalisco, por medio de tal cual la radio, la televisión o la prensa, nos dimos a la tarea en redes sociales, en el Facebook de Club de Mamás, de preguntarnos, ¿a qué edad crees que los niños se puedan ya quedar solos? Y yo te lo sigo preguntando y te invito a que entres y respondas. A la edad que tú crees que ya se pueden quedar solos, quizás sea la edad a la que tú ya dejaste a tus hijos solos en algún momento, o tus hijas. Resulta que ayer, pues bueno, la nota fue que dos pequeñitos, Luis Enrique y Oscar, de 6 y 4 años respectivamente, se habían quedado solos, sin supervisión. Su mamá, según ellos mismos y la declaración que dieron, se había ido con el novio, y entonces habían dormido en su casa ellos solos, y al día siguiente les da hambre, no hay un adulto en casa con ellos, y entonces encuentran en la cocina un melón, y pues decidieron cocinar un melón. Entonces pues prendieron la parrillita que tenían en la cocina, pusieron la ollita, metieron el melón, se cae la ollita,
empieza un incendio en su casa, los vecinos alcanzan a oír u oler. El caso es que un niño, creo que de 12 años, ahorita no tengo el dato preciso, pero la nota ocurrió ayer, vecino, los rescata a ellos, apaga el incendio, o sea, también fue una historia de un pequeño héroe, ¿sí? Y obviamente de una negligencia de haber dejado los niños sin supervisión. Provocaron el incendio en su casa, pues así, inocentemente, intentaban cocinar un melón, fíjate nada más. El tema es que, bueno, la mamá hasta ayer no había aparecido, ¿no? La vecina fue la que informó que los niños estaban ahí, obviamente llamaron a los bomberos, ya cuando llegaron los bomberos, pues ya un pequeño héroe ya había rescatado a los niños, apagado el incendio, y bueno, el tema ahora es, sí, regresa la mamá, sabe qué le pasó, ya los pequeños estaban resguardados con las autoridades, ya las vecinas les habían dado de comer a los niños, ¿verdad? Ante ese intento que resultó en incendio, pero para todos los padres, nuevamente, más allá de emitir un juicio de cómo es que la mamá se fue con el novio y dejó a los niños solos, bueno, ¿y el papá? ¿Dónde estaba el papá, no? También, el papá y mamá estamos a cargo, somos responsables de los niños, lo acaba de decir el doctor Campos y lo que todos sabemos, papás y mamás estamos trabajando, ¿sí? No es una justificación para decir, bueno, pues ¿dónde los dejo? Pues los tengo que dejar solos. No, la primera responsabilidad, porque además está como prioridad, es niños supervisados. Sí, yo tengo que trabajar y ¿quién va a ver a mis hijos, no? Así es, esa es la premisa. Un niño no se puede quedar solo bajo ninguna circunstancia si no está bajo supervisión de un vecino, de un familiar, o de plano te lo llevas si se puede al trabajo, ¿no? Pero un niño solo en casa existe un alto porcentaje de riesgo de que tenga un accidente, cualquier accidente. Y bueno, afortunadamente en este caso, qué bueno que todo terminó bien, pero ha habido y sabemos de muchos casos en los que no ha terminado bien la situación. Entonces, bueno, pues que de aquí salga esa experiencia para que tomemos siempre en consideración este tipo de cosas y que no nos ocurran, ¿verdad? Sí, creo que vamos a seguir abriendo el foro porque entiendo que pues hay dinámicas familiares que exigen que los niños se queden solos en casa, pero hay una supervisión o hay entre ellos el más grande, el que ya tiene 13 años, ¿verdad? Que puede llamar a un teléfono de emergencia o que puede tocarle a la vecina o que puede incluso solucionar el problema. Puede ser, dice Ale, puede ser que el hijo ya sea responsable, estamos hablando de unos chicos de 12 años en adelante, pero también puede ser que tan responsable, o más bien que tan maduro es el hijo para dejarle una responsabilidad completamente, Ale. Dice Edith, tengo un familiar que hace lo mismo que la mamá, se va de viaje con su nueva pareja y dejan a las dos niñas de ella también de 4 y 6 años solas, encerradas. Pues aquí, Edith, si tú sabes de esto, hay que dar cuenta a la autoridad, en este caso, pues es una forma de salvaguardar la integridad física de estas pequeñas, prevenir que les ocurra algo, porque pues están abandonándolas, ¿no? Y niños abandonados, la institución llega y se los lleva. Es maltrato. Claro. Es maltrato infantil. Doctor, pues se nos fue el programa, muchas gracias. Así es. ¿Nos puede dar teléfono de su consulta a las mamás que necesiten un infectólogo pediatra? Sabemos que está usted en Los Civiles, que está con el Colegio de Pediatría de Jalisco, pero denos un teléfono de contacto con usted. Está bien, les doy el teléfono de mi consultorio, sí, y cualquier favor. Información, con todo gusto. Apúntelo en nuestro director, el doctor Alberto Campos Arias, infectólogo pediatra. Alberto Campos Sierra. Ya le cambié. El segundo apellido. Ya le cambié. Perdóname, doctor. ¿Teléfono? 3630-0499. Con todo gusto los atiendo. Muchas gracias, doctor. Y feliz fin de semana a todos. Hasta el próximo lunes.